Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Vamos a dar inicio a esta nueva transmisión. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor. Padre Dios, venimos delante de ti, Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre, el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesús. Señor, aquí estamos. Mis hermanitos también ya están dispuestos, los que se están conectando, y están también, Señor, receptivos, atentos a tu palabra. Señor, enséñanos hoy, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Estamos en tus manos, Señor, para que tú pongas tu palabra en nuestro corazón, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hoy vamos a ver la cita de Lucas capítulo 9, versículo 37 en adelante. El título de esta transmisión es Grandeza de Dios. Dice así la palabra de Dios, Lucas 9:37. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu lo toma y de repente lo hace gritar, lo sacude con violencia, lo hace echar espuma y estropeándolo a duras penas se aparta de él. Rogué a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Amén. Hermanos amados, esto aconteció, usted sabe, cuando vino el Señor Jesús por primera vez, ya que está escrito, el Verbo se hizo carne. Y hermanos amados, quisiera apelar a su entendimiento e incluso a su lógica para ver, hermanitos, la magnitud de este caso, pero también, hermanitos, de lo que acontece hoy en nuestro tiempo. Si, hermanos amados, se está hablando de cuando vino el Señor Jesús y que grandes multitudes lo seguían, y claro, hermanitos, Él es el Hijo de Dios, nuestro Salvador, Él es Yeshua HaMashiach. Y hermanitos, en ese entonces, hace 2000 años, ya había gente afectada por demonios, por espíritus inmundos. Hermanitos, no es como ahora. Ahora nuestra sociedad, incluso, hermanitos, el medio cristiano, ya está muy deteriorado en estos ámbitos espirituales, ya que, hermanitos amados, se ha endurecido mucho el corazón del hombre y muchos han dejado también la fe. ¿Por qué le menciono esto, hermanitos? Solamente para aplicarlo y hacerle una comparación de ese entonces a hoy. Hoy, hermanitos, hasta en nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, cuando hay un problema visible, palpable, en la vida de nuestros hijos, usted sabe, hermanitos, el dolor que esto conlleva. Si uno de nuestros hijos sufre, nosotros como padres, madres, somos capaces de decirle a Dios: Señor, a él no, a mí sí. A él no, porque duele muchísimo, hermanos amados. Hay un sufrimiento, hay un dolor en nuestra alma, y cuando uno de ellos sufre, me refiero a nuestros hijos, porque este pasaje habla de un hombre cuyo hijo estaba endemoniado. Muy bien, ya que nosotros, hermanitos, en nuestra actualidad nos podemos angustiar, afligir por uno de nuestros hijos, pero a lo que me voy a dirigir es a qué hay, hermanitos amados, en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, de cuál es el problema que tenga nuestro hijo o hija. Porque antiguamente, hermanitos, no tenían lo que hoy tenemos, con lo que hoy contamos. Parece, hermanitos, que hay más accesibilidad a los remedios, a las soluciones. Me refiero, algunos se sienten mal, corre a la farmacia, corre al consultorio, corre a urgencias, corre al médico. Cualquier situación de salud, cualquier anomalía en el cuerpo, hay accesibilidad ahora, hermanitos. Y bueno, antes no había el avance científico ni médico
Por lo tanto, hermanitos, se tenían que atener a lo que tenían al alcance. Y sí había médicos, hermanitos, pero sabemos, no había los avances que hoy tenemos. Ahora, hermanos amados, se buscan soluciones inmediatas, soluciones físicas, soluciones terrenales, lo cual me refiero no tanto que sea pecado. El pecado consta cuando uno deja de confiar en Dios y confía en el hombre, y dice Jeremías, maldito el varón que confía en el hombre. Ahí ya es el pecado. Cuando uno descarta a Dios y dice, no necesito a Dios, no necesito la oración, sino que ya tengo los medios para poder atender la necesidad mía o de mi familia. Y hermanos amados, eso sí es pecado. Confiar en el hombre, desconfiar de Dios. Nosotros seguimos confiando en nuestro Padre Celestial. Pero al punto al que me dirijo es que, hermanitos, antes, sin tantos recursos, medios a su alcance, la gente tenía discernimiento y sabía, hermanitos, la gente acertaba. Por ejemplo, este papá de este muchachito endemoniado, él no pensaba que era un problema médico, ni físico, ni siquiera psicológico. Él sabía cuál era el problema. Él decía, un demonio, un espíritu lo toma de repente y lo hace gritar, lo sacude con violencia, lo hace echar espumas y estropeándolo a duras penas se aparta de él. Él sabía, hermanitos amados, ese no era un problema de algo, ni siquiera, hermanitos, neurológico, algo de su cabeza, algo, hermanitos, de algún tipo de trastorno. No, mis hermanos amados, él sabía, este papá sabía, era un espíritu inmundo el que lo atacaba, era un demonio. Bueno, a lo que le mencionaba inicialmente, es, hermanitos amados, incluso apelando a su lógica, si hace 2000 años ya había problemas espirituales en cuanto a ataques demoníacos, opresiones demoníacas, ya había, hermanitos amados, gente sufriendo en manos de demonios, y me refiero hace 2000 años. Imagínense, hermanitos, hoy, en nuestra edad moderna y última, cuánto demonio se ha soltado por causa de la maldad. Y bueno, les digo esto, hermanitos, de paso, mientras más maldad hay, más demonios hay. Mientras más maldad comete una persona, un humano, más demonios se le meten también. No puede haber pecado, hermanitos amados, en una vida sin que haya demonios siendo atraídos. Toda persona que practica el pecado, dijo el Señor Jesús, es esclava del pecado. Pero a esto se adhiere, hermanitos, que mientras más peca la persona, más demonios vienen a su vida. Ahora, si antes, hermanitos, se acudía o a los discípulos o al Señor Jesús para echar fuera al demonio, ¿qué es lo que debemos de hacer hoy, hermanitos, ante estos problemas? Ya que si antes, sin haber tanta maldad, tanto pecado, tantas cosas que se hacen ya sin pena ni vergüenza, ya descaradamente, pues, hermanitos, ¿cuántos demonios más hay ahora que están atacando a la niñez, a los adolescentes, a los jóvenes y claro, a toda persona en general? Si antes, sin haber tanto pecado como al nivel de hoy, porque siempre ha habido pecado en la tierra, hermanitos, y siempre ha habido maldad en la tierra, pero al nivel, al grado al que hemos llegado, no era comparable, hermanitos. Era muy diferente. Sí había pecado, maldad en el corazón, claro que sí. Por eso vino el Señor Jesús a salvar lo que se había perdido. Pero a lo que apelo es esto, a que hoy hay más maldad. Bien lo dijo el Señor Jesús en Mateo 24, por haberse multiplicado la maldad, multiplicado, el amor de muchos se enfriará. Y eso se refiere a los hijos de Dios. Bueno,
ese es otro tema, el amor enfriado. Pero la maldad multiplicada es lo que vemos hoy. Ahora, por ende, si hay más maldad, entonces también hay más espíritus inmundos dominando, atormentando, influenciando a los niños, adolescentes, jóvenes y gente en general. Hay muchos más, hermanitos. Y hermanos amados, solamente como un breve paréntesis le menciono, haciendo referencia de esto, está profetizado, está escrito, que para los últimos días, y precisamente en la gran tribulación, va a haber una guerra en el cielo, la cual ya hubo, hermanitos, porque la profecía es pasado, presente y es futuro. Pero se habla de que va a haber una guerra en la cual el diablo, serpiente antigua, es el diablo y Satanás, el Señor lo reprenda, va a ser echado del segundo cielo. Miguel y sus ángeles harán guerra con él, y no prevaleció el enemigo, y hermanos amados, será arrojado, me refiero, como está escrito en Apocalipsis 12, arrojado del segundo cielo hacia la tierra, a tal grado que se exclama: ¡ay de los moradores de la tierra, porque ha descendido a vosotros, pues el diablo, con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo! O sea, ese enemigo no es como nuestro Dios. Dios es Dios todopoderoso, el enemigo no es todopoderoso. Y hermanos amados, los atributos de Dios es omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, inmutabilidad, es eterno, omnividente, también todo lo ve. El enemigo no es omnipresente, él tiene que viajar, no está en todos lados, está en un solo lugar a la vez. Ahora, que descienda, que sea arrojado del segundo cielo, hermanitos, no viene solo. Dice que arrastró a la tercera parte de las estrellas, que equivale a la tercera parte de los ángeles. O sea, ahora son ángeles caídos, demonios, espíritus inmundos. Hermanitos, todos esos, toda esa cantidad, imagínenselo descendiendo a la tierra. Y hermanos amados, más demonios. Y sí, precisamente, hermanitos, coincide con siervos de Dios que predican que ahora hay más demonios en la tierra. Y es verdad, hermanitos. Hay síntomas, señales, evidencias de que hay más maldad promovida por más demonios en la tierra. Los que ya habían, los que ya estaban, ya que hay demonios en el infierno. Hay demonios encarcelados en el abismo, también en el centro de la tierra. Hay demonios en los aires. Dice la palabra, dijo el Señor Jesús, que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, pero al no hallarlo, dice: volveré a mi primera casa de donde salí. Al regresar la halla desocupada, barrida y adornada, y llama a otros 7 espíritus peores que él, y entran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Bueno, hay demonios también en la tierra, hay en los aires, hay en el segundo cielo, que equivale, hermanitos, a universo. Imagínenselos todos aquí en la tierra, cayendo en la tierra, siendo desalojados de donde están. Y hermanos amados, entonces más maldad. Bueno, cierro ese paréntesis. Hermanitos amados, si antes no había tantos demonios como ahora en la tierra, pero hacían mella, estragos en los hombres, imagínense hoy la guerra espiritual que esto conlleva. Bien dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, huestes de maldad en las regiones celestes, y bueno, hermanitos, con gobernadores de las tinieblas, dice la Escritura. Hermanos amados, ¿no cree usted que hoy somos más atacados? ¿No cree usted que hoy hay más demonios, por lo tanto hay más maldad influenciada por ellos? Y que si nosotros, hermanitos, estamos desapercibidos, podríamos ser atacados. Claro que la sangre de Cristo nos ha cubierto, claro que estamos sellados por el Espíritu Santo, claro, hermanitos, que Dios es fiel y reconoce a los suyos, claro que sí. Pero eso, hermanitos, no nos exime de la guerra espiritual que hay contra nosotros. Por esto, hermanitos,
ya hay algún avance en muchos hijos de Dios. Muchos hijos de Dios que han creído en la palabra de Dios, que han abrazado la palabra y están convencidos que la palabra de Dios es verdad, ya están conscientes que sí, hay fuerzas de maldad, fuerzas demoníacas que atacan su vida o su familia. ¿Sabe usted, hermanitos, que hay demonios de depresión que hacen que el cristiano se deprima? Lo que la Biblia llama pozo de la desesperación, lodo cenagoso, lo cual Dios nos saca de ahí, pone nuestros pies sobre peña en lugar espacioso. Por ejemplo, el libro de los Salmos, capítulo 18, habla de la guerra espiritual real que sucede, hermanitos, cuando el Señor actúa a favor de sus hijos. Bueno, ya que sí hay, hermanitos, entendimiento y aceptación de estos temas en muchos hijos de Dios que conocen la verdad y creen en la palabra y aman la palabra, bueno, ya es un avance. Se sabe, espíritus inmundos atacan o su vida, su matrimonio o su familia, sus hijos. Muchos ya saben cuál es el remedio: hacer guerra espiritual, orar y todo ello. Reprender en el nombre del Señor Jesús, como nuestro Señor Jesús reprendía y echaba fuera los demonios. No hay mayor fórmula, hermanitos amados. No hay, hermanitos, palabras precisas como decir alguna fórmula secreta para poder echar fuera un demonio. No, se echan en el nombre de Jesús fuera. Se echan con autoridad y, hermanos amados, se reprenden en el nombre de Cristo. Eso es todo lo que está estipulado en la Biblia. Ya más, hermanitos, es muy peligroso aplicar algunas técnicas enseñadas en muchos lugares. ¿Por qué? Porque hay ciencia, hermanitos, tanto de liberación o demoniología, que se habla cómo hacerle, cómo atarlos. Incluso, hermanitos, algunos hasta hablan con ellos a la hora de echarlos fuera. Les hacen preguntas, les dicen cómo te llamas. El Señor Jesús una vez preguntó a los demonios que estaban en el Gadareno, pero no era una regla que así lo hiciéramos nosotros. Le preguntó cómo se llamaba y le respondió Legión, porque somos muchos. No es una regla, hermanitos. No dice el Señor Jesús, pregúntales cómo se llaman. No, Él lo hizo, pero no lo dejó como regla o mandamiento. Bueno, hay quienes hablan con ellos, les hacen preguntas: cuando entraste, cómo te llamas, de qué manera entraste, en dónde se te abrió la puerta, mil cosas así, y técnicas. Eso, hermanitos, no nos ordenó el Señor hacerlo. Tal vez a alguno le ha funcionado de alguna manera, pero no se debe de llevar como una doctrina, mandamiento o regla bíblica. No, mis hermanos amados, no debe de ser así. Simplemente no hable con ellos, no entable un diálogo. ¿Por qué? Uno dirá, pero pastor, tal vez sea necesario para conocer y saber de qué forma echarlo afuera. No, mis hermanitos, no necesita. Solamente el nombre del Señor Jesús, repréndalo. ¿Por qué le menciono esto? ¿Por qué no se acuerda usted que el Señor dijo que el enemigo es mentiroso y padre de mentira? ¿Cree usted que los demonios le van a decir la verdad? De ellos no es la verdad y no son la verdad y no se mueven en la verdad. ¿Cree que ellos le van a ayudar a usted para echarlos fuera? Ellos no se quieren ir, no se quieren salir, van a buscar estrategias en lo que la Biblia llama armas. El hombre fuerte está armado y en paz está lo que posee. Tiene armas de mentira, armas psicológicas, armas de intimidación, armas diversas de engaño, pues para no salir. Ninguno de ellos quiere salir. ¿Cree usted que él le va a echar la mano, el demonio, para que usted lo eche fuera? No, mis hermanitos, ellos no se quieren salir, pero alguien mayor los echa fuera. Es el Señor Jesús. Bueno, entonces, ¿para qué entablar un diálogo con ellos si son mentirosos también? Son expertos en la mentira. Mejor creemos la verdad, que es la palabra de Dios. No se platica más. Lo único, hermanitos, que habló el Señor Jesús, le preguntó, ¿cómo te llamas? Punto. Ya no entabló conversación o diálogo con el Gadareno, con los demonios que había en él. Bueno, ahora, hermanitos, ¿cómo tenemos que lidiar con esto? Primeramente, hermanos, está escrito: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hermanos amados, tal vez
sí hay un extremo del cual tenemos que ser cuidadosos, ser maduros, ser espirituales, recibir la guianza del Espíritu Santo, orar a Dios, ser sensibles, estar sujetos a Dios y a su palabra. Y hermanitos, para no caer en el extremo de que en todo lo que acontezca alrededor provenga de demonios. Esto, hermanitos amados, es muy peligroso, que un cristiano se vaya al extremo y a todo le llame demonio. Este es por un demonio, el otro es por un demonio, aquí hay un demonio, el otro es por demonio. No, mis hermanitos, hay casos que no tiene que ver un demonio, sino que la persona ha pecado y debe de arrepentirse. No solamente responsabilizar al demonio de su influencia o manipulación, sino que el hombre ha cometido maldad de por sí, por decisión propia, y ahora es responsable ante Dios. No todo, hermanitos. Ahora hay soberanía de Dios, hay pruebas que provienen de Dios y factores y agentes que Dios usa para probarnos. Y sí hay demonios, pero no en todo vamos a ver un demonio. A ese extremo, hermanitos, quisiera que usted evitara ese error. Bueno, pero cuando sí es el problema, hermanitos, si usted tiene el discernimiento del Espíritu Santo y el Señor le resplandece en su entendimiento y usted llega a una conclusión o a un descubrimiento y dice: esto que le pasa a mi hijo no es normal, no es un malestar normal, no es común este malestar. Hay otros que son de otra índole, pero este es espiritual. Y usted, hermanitos, acerta. Bueno, hay que echar fuera el enemigo. Hermanos amados, sin ser pues candidato al fanatismo, y hermanos amados, sin demonizar todas las cosas, pero para darle un ejemplo y llegar a este entendimiento de la palabra. ¿Se acuerdan, hermanitos, de la suegra de Pedro? Que estaba con fiebre, mucha fiebre, que el Señor Jesús pues reprendió, echó fuera la fiebre. A esto voy. Como si ese malestar, que ya es tomado en cuenta muy común en cualquier persona, la fiebre. Pero ¿qué tal, hermanitos? Así como dice el Señor que pues la sanó. Claro, no dice que echó fuera el demonio de fiebre o que echó fuera a la fiebre directamente, no. Pero si la fiebre, considerada por ciertas cosas natural, se puede ir, entonces, hermanitos, si se puede orar, y el Señor Jesús con toda autoridad, pues Él es el Santo Hijo de Dios, podía sanar enfermos y echar fuera demonios, entonces también con esa autoridad se puede echar fuera a la fiebre. No obligatoriamente usando medicamentos, no, aunque si los usara, pues hermanos amados, usted confía en el Señor primeramente. Pero ¿qué tal si tomamos la palabra, la autoridad en el nombre de Cristo y usamos la fe, hermanitos, para echar fuera lo que ataque a los nuestros, lo que ataque a nuestros hijos? Y hermanitos amados, ya sabiendo, bueno, esto no es de médico, no es de psicólogo, no es de especialista, no es de consejero familiar, esto no es de alguien en la tierra facultado, sino esto es espiritual. Entonces debemos echarlos fuera en el nombre de Cristo. Ahora les sigo leyendo, hermanitos, Lucas capítulo 9, versículo 38. Y un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues él es el único que tengo. Y sucede que un espíritu lo toma, un demonio, y de repente lo hace gritar, lo sacude con violencia, lo hace echar espuma, y estropeándolo a duras penas se aparta de él. Rogué a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Bueno, hermanitos, esto estaba aconteciendo. 41, respondiendo Jesús dijo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Bueno, esto se refería porque no podían echarlo fuera a los discípulos. Dice: ahora,
Verso 42, mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó y lo sacudió con violencia, pero Jesús reprendió el espíritu impuro, sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Hermanitos amados, se fue el demonio. Se fue el demonio. Yo he escuchado, hermanitos, testimonios diversos. Y una vez escuchaba a un pastor, consiervo de la obra del Señor, compañero de milicia, un pastor hecho y derecho. Y él me testificaba que una vez su niño, chiquito, hermanitos, el enemigo lo atacó y empezaba a ser como atormentado, lloraba, gritaba, le dolía aquí, le dolía allá. No era de llevarse al doctor, porque el doctor muchas veces lo regresa diciendo no tiene nada, está bien, no hay nada anómalo en su cuerpo, todo está bien. Entonces, dice este pastor, me decía que la mirada de su chiquito, de su hijo, era una mirada diferente, una mirada de tormento, una mirada de dolor, de sufrimiento, pero que también no era una buena mirada. Esa mirada de niño hermoso, feliz, alegre, limpio, inocente. No, era una mirada diferente, era otra mirada. Entonces que el Espíritu Santo le tocó a este papá pastor y empezó, hermanitos, a reaccionar. Él reaccionó, o como dice la palabra, volviendo en sí. Él volvió en sí, él reaccionó, él dijo, esto no debe de estar pasando, esto es espiritual y esto tiene un remedio. Y empezó a reprender y hasta le ordenó al demonio, no vuelvas a atormentar a mi hijo, nunca más vuelvas a mi hijo a atormentarlo. Y bueno, solamente le digo como paréntesis, hermanitos, puede haber tormentos a los hijos, a los hijitos de Dios, a sus hijos, hermanos amados, puede haber de diversas maneras, pero la solución sigue siendo el Señor Jesucristo. Me refiero que hay ataques que hace por fuera, o sea, son externos, sí lastiman, pero es como si enterrara cosas de afuera hacia adentro. Ese es un problema, es un ataque, es una lucha, y viene de afuera, o sea, un demonio, como si tuviera un arma el demonio, hermanitos, un cuchillo, y de afuera lo enterrara hacia adentro. Ese es un problema espiritual externo, pero también hay internos. Internos, ¿qué quiere decir esto, hermanitos? Como este chico que estamos viendo, hermanos, lo tenía adentro y había que sacarlo. Ahora, hay casos, hermanitos, diferentes. Si su hijo, hijos, hijas son atacados de esta manera, tal vez, hermanitos, no en enfermedad, pero un día se llenan de rebeldía que proviene del corazón, pero se le añade maldad demoníaca, puede ser de adentro, hermanitos. O, hermanos amados, adicciones, claro que también interfieren demonios después de que ya se ha voluntariamente pecado, ingerido, consumido alguna droga, algo malo, pero es interno también. O sea, hay factores de ataques externos y hay efectos, síntomas, evidencias, sufrimiento, tormento, dolor, pero son externos de los demonios atacando hacia su ser querido. O internos, desde adentro trabajan desde la mente, poniendo mentira, engaño, incredulidad en el corazón, hermanos amados, y están adentro. Y como dice la palabra, narraba este papá, pues echaba espumarajos, lo hacía gritar, lo sacudía. Y hermanitos, también en el pasaje paralelo de Mateo menciona de que, y en Marcos, de que se golpeaba, se aventaba al fuego para quemarse. O sea, el demonio quería matarlo.
Son terribles, hermanitos, pero este estaba dentro. Si usted, hermanitos, con la ayuda del Espíritu Santo discierne ¿dónde está? ¿Adentro o afuera? Una vez, hermanitos, para darle más ejemplo de esto, hermanitos, más referencia, una vez oré por un profeta como nunca había conocido a ninguno, hermanitos, en toda mi vida. Un profeta verdadero, una vida muy extraña, porque los profetas son muy extraños. Su forma de vida es muy extraño y el mover de Dios en ellos, me refiero a los legítimos. Y ahora hay una diferencia y no se lo puedo enmarcar muy bien porque falta tiempo, pero hay una diferencia en tener don de profecía o ministerio profético. Hay grande diferencia. Pues este era profeta de tiempo completo, pues era su ministerio. Y hermanitos, un demonio lo había atacado. Pero lo raro, que en ese momento para mí era raro, es que lo tenía tan atormentado, que atormentaba su mente, su corazón, lo deprimía, lo quería matar, se evidenciaba en todo su exterior físico. Y hermanitos, pero cuando oré por él, resulta que el demonio que lo atacaba a este profeta no estaba adentro de él, estaba pegado en su espalda. Era como un murciélago, pues algo grande, en su espalda. No podía entrar a él, no lo atormentaba adentro. O sea, no vamos a decir que era un profeta endemoniado, no estaba endemoniado, porque no estaba adentro de él, estaba pegado en su espalda. Y al orar, hermanitos, a reprender, y pues yo no sabía con exactitud qué tenía, solamente el profeta me dijo, ora por mí, y oré por él. Y cuando no sabemos qué pedir como conviene, el Espíritu Santo puede orar a través de nosotros con gemidos indecibles, interceder. Romanos capítulo 8 lo dice. Y los que tienen don de lenguas, los que tenemos don de lenguas, podemos usarlo. Y empecé a orar en lenguas, porque en mi razonamiento natural no sabía ni qué pedir, pero el Espíritu Santo sí. Al orar en lenguas, hermanitos, se reprendió a ese demonio, y ese espíritu inmundo, en forma de murciélago parecido, no era un murciélago, pero tenía esa forma, estaba pegado en su espalda, no metido, sino pegado, y claro, como mordiéndolo, como incrustando sus garras y sus colmillos, afectándole desde su cuerpo, alma, espíritu. Lo soltó, no se salió de él. Yo no puedo decir se salió, porque no estaba adentro, estaba afuera en su espalda. Y hoy puedo entender, no podía estar adentro, porque ese varón también era templo del Espíritu Santo. Entonces por fuera lo atacó y se fue, hermanitos, se fue, lo soltó. Cuando lo soltó, inmediatamente empezó a levantar su voz este profeta, volvió a profetizar, ya no podía profetizar, él volvió a profetizar. Él mismo pues me testificó, me comentó que ya tenía tiempo que no había podido profetizar por esa causa, por ese ataque demoníaco. Levantó su voz, empezó a alabar a Dios, a exaltarle y volvió a profetizar. Ahora, no voy a entrar en detalles ni en debate, hermanitos, pues yo no conocí muchos detalles más de por qué le pasó así. Pues pecó, cometió error, dio lugar, abrió puertas, ¿qué pasó? ¿Tuvo la culpa? ¿No tuvo la culpa? Venía de lo alto, era una prueba, era soberanía de Dios, la ley permisiva de Dios. ¿Qué fue? Solamente Dios sabe. Yo no entré en esos detalles. Lo que sí sé es que ese demonio se fue en el nombre del Señor Jesús. Esto se lo menciono, hermanitos, para darle a conocer o a entender de que hay demonios que atacan desde fuera. No se pueden meter en el hijito de Dios, la hijita de Dios, su hijito de usted, su hijita. No se pueden meter tal vez, pero atacan desde afuera. Pero en este caso de este joven sí estaba adentro. Por eso dice, hermanos amados, versículo
42, mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó y lo sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu impuro, sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Se lo devolvió. Y hermanos amados, se fue este demonio, se apartó. Y bueno, bien dice el 40, este papá de este muchachito dijo: rogué a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Él sabía que se debía echar fuera, y el Señor Jesús sí lo echó fuera. Ahora el 43, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Hermanitos, la grandeza de Dios. Dios es grande. ¿Cree usted que un demonio va a poder contra Dios? Aunque parezca que el enemigo, esa es una de sus metas y de sus armas, hacerse ver invencible, hacerse ver grande, que nadie puede. Cuando eso, hermanitos, lo difunde, eso, hermanitos, ese mensaje es el que transmite. Cuando ataca y no se va, y no se va, y regresa y vuelve y atormenta, hace de las suyas y no se va. Ese es el arma que usa. Angustia, desespera al ser querido, en este caso a los papás. Los hace ver que no se va, no se va, no se cura, no se sana, no se libera, no se mejora, no se repone. Entonces, hermanitos, está queriendo acabar con la fe del padre de familia, madre de familia o ser querido. Quiere pisotear la fe, y uno pues al principio dice: sí confío, sí creo en Dios, y reprende, ora y hace lo que tenga que hacer en el nombre del Señor, o sea, en oración, y no se fue. Entonces lo desmoraliza, lo intimida, usa el razonamiento natural de uno, como diciendo: ya lo intenté, no se pudo, no quiere, no se puede, no se logra, este ha de ser muy fuerte, este es muy malo, este demonio es muy poderoso, no se puede. Echar fuera ya lo desmoralizó, ya lo desalentó, y hermanitos amados, por así decirlo, ya apagó su fe. Y uno que está basado en mirar, en ver, y la fe no es vista, la fe no es mirar, la fe es por el oír la palabra de Dios. Entonces ya tomó ventaja el enemigo. ¿Cómo se debe de hacer entonces? Créale usted a Dios, créale al Señor. Por eso dice, hermanitos, el verso 43, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Contemple la grandeza de Dios, hermanitos. Dios es más grande que ese demonio. Ese demonio se está disfrazando, se está haciendo pasar por alguien grande e invencible. No lo es, hermanitos. Y si realmente fuera grande e invencible a los ojos del hombre, hay alguien mayor. Mayor es el Señor que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Es mayor el Señor, hermanitos. La grandeza del Señor, véala, contémplela. Es más grande, más poderoso nuestro Señor Jesús que cualquier demonio. Por eso dice, hermanitos, todos se admiraban de la grandeza de Dios. Verso 43. La grandeza de Dios es superior, hermanitos. ¿Cree usted que el creador del cielo, la tierra, universo, galaxias, constelaciones, creador del sol, creador de la luna, creador del planeta, creador de todo lo que se ve, hermanitos, cree que un simple demonio venza a nuestro Señor? ¿Cree usted que un espíritu inmundo que se disfraza de invencible pueda vencer al Señor? Si el Señor es invencible, Él es todopoderoso. El Señor Jesús es todopoderoso, porque ya recobró su deidad, se hizo carne, se hizo hombre, se hizo siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pero hoy es Rey de Reyes, Señor de los señores, es invencible. Entonces, hermanitos, la grandeza de Dios es mayor. Así que no se desaliente, reprenda en el nombre de Cristo Jesús, porque mayor es el que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Oramos al Señor.
Padre Celestial, en el nombre del Señor nos acercamos ante ti. Si alguno de mis hermanitos ha pasado por este tipo de pruebas, o tal vez las pasará más adelante, que sepa que tú eres grande, que eres mayor, que no importa si es el ataque externo o interno, no importan las estrategias y armas que tenga el enemigo, mayor eres tú. Y que en tu nombre se echan fuera demonios, se sanan enfermedades, en el nombre de Cristo Jesús. Por eso dice tu palabra, les diste poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Mis hermanitos, crean en tu palabra. Aunque hay más demonios en la tierra, más maldad, pero todavía está tu Santo Espíritu con nosotros y hay poder en el nombre de Cristo. Se alimenten, mis hermanitos, su fe en tu palabra y, Señor, echen fuera demonios en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Padre mío. Amén. El Señor con todos ustedes, hermanos amados. No teman. Amén.